En este momento estaremos sosteniendo una entrevista con Lucrecia Vázquez de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, y es precisamente para conocer el abordaje que esta institución le da a las personas que son y que agreden no solo a menores, sino a mujeres y hombres en el ámbito sexual. Gracias por estar con nosotros esta noche, licenciada. Será un gusto. Inicio con la siguiente consulta. ¿Cuál es el abordaje que le da el Ministerio Público a los casos de agresiones sexuales? El Ministerio Público cuenta con un equipo multidisciplinario en los modelos de atención integral o en las OAB de las diferentes fiscalías, que permiten, cuando llegan tanto niñas o adultas que han sido agredidas sexualmente o agredidos sexualmente, y tienen un equipo que les permite ser atendidas desde los psicólogos o psicólogas para que puedan ser atendidos prioritariamente. Luego pues está el Ministerio de Salud con los kits particulares y específicos para este tipo de agresiones sexuales o de violaciones, si fuera el caso de violación. Y también existen trabajadoras sociales que nos permiten atender en la primera línea a la niñez y a las personas adultas que han sufrido agresión sexual. Luego, en el caso del modelo de atención integral MAINA o el MAIMI, que atienden a mujeres, y en el otro MAINA a niñez, tienen un equipo multidisciplinario más amplio porque contamos ya ahí con INASIF en cada lugar, y también están los juzgados especializados que conocen de forma inmediata los casos, girando órdenes de aprehensión o las medidas que correspondan, inmediatamente incluso las órdenes de captura, para poder avanzar con la investigación y con la persecución penal. Pero la atención tenemos protocolos construidos por OAB y DCAB de la institución que permiten la atención victimológica a todas estas víctimas que llegan a la institución. ¿Qué tipo de atención se le brinda a las víctimas de agresores sexuales desde el Ministerio Público? Tenemos conocimiento sobre el MAINA, por ejemplo, que integra diferentes instituciones. Si usted nos pudiera detallar cuáles serían estas. Sí, las instituciones que integran en el MAINA, que está el Ministerio Público en primera línea, que tiene un equipo multidisciplinario internamente, pero también está el Instituto de la Víctima. Contamos con PGN, que son las instituciones encargadas de velar y de proteger a estos grupos vulnerables. Tenemos también a Ministerio de Salud, que atiende con los kits primarios y con las atenciones primarias por si llegan golpeados o golpeadas las niñas o niños. Y en el caso de los jueces, pues hay jueces y juezas especializadas en el modelo de atención integral de la niñez, que se ubica en la zona 2 y que ve los casos de acá de Guatemala. Y el modelo de atención MAIMI, que está en la zona 7, es el que tiene también equipos multidisciplinarios. Está el Instituto de la Víctima, también se encuentra PGN, está OAB de PNC para las órdenes primarias que resuelven los jueces, están los juzgados especializados también, y cuentan también con presencia de 16 instituciones que están coordinando también la parte de capacitación y empoderamiento económico hacia las víctimas para romper el círculo de la violencia. Licenciada Vázquez, ¿el Ministerio Público tiene identificado algún porcentaje de menores víctimas y de adultos víctimas de agresiones sexuales? Sí, es muy lamentable porque como son conductas patriarcales donde impera en un porcentaje muy alto las agresiones sexuales por parte de hombres hacia niñez, tenemos en el 2019 pues 1.859 adultos, pero tenemos 2019, por ejemplo, de menores de edad. En el 2020 tuvimos menores de edad 1.726, 1.656, por ejemplo, de adultos. Y lo que llevamos del año tenemos 1.528 menores de edad y 1.523 adultas y adultos. Y estos son los porcentajes de los que denuncian. Aparte están los subregistros que no se denuncian porque ciertamente en la mayoría de casos pues
un 60-62% aproximadamente son personas conocidas, la mayoría pues son integrantes de la familia, padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos o personas conocidas. Y es ahí donde es alarmante porque en el 2021, lo que llevamos a la fecha, son 2.267 casos de personas conocidas y 296 de personas desconocidas. Es decir, esta problemática radica mucho en esa cultura dentro de la familia que permea a los hogares y los lastima muchísimo, porque dentro de la misma familia están los agresores sexuales e incluso los violadores, que es otro tipo de delito, que es dentro de los delitos sexuales, pues es el más grave, ¿verdad? Yo le llamo femicidio al alma porque ocurren cosas graves hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y definitivamente son situaciones que impactan, sobre todo cuando hablamos de menores de edad. ¿Se ha logrado identificar los sectores y lugares en donde se registra un número más elevado de este delito? Así es, por la cantidad de población, pues Guatemala ocupa el primer lugar, pero también tenemos Alta Verapaz, tenemos Huehuetenango, Escuintla, San Marcos, dentro de las 5 que ocupan los primeros lugares de casos de acoso sexual. Y como pueden ver, también Escuintla, Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos están también en los delitos de violencia contra la mujer en alto grado y también el de mujeres desaparecidas. Entonces, estos departamentos son muy incidentes en este tipo de violencia en contra de la niñez, en este caso, y también de otros tipos penales. Usted detallaba que la mayoría de los abusos se puede originar dentro del círculo más cercano de la víctima, padres, padrastros, primos, incluso abuelos. Considerando esta información que usted nos brinda, ¿cuál es el perfil de un agresor sexual? ¿Cómo podemos identificar a un hombre o a una mujer que puedan agredir sexualmente a alguien? Fíjate que es muy complejo. Tenemos un estimado del 80-84% en donde el agresor pues es un hombre. Entonces, este tipo de agresiones sexuales en espacios cerrados, en espacios íntimos, ¿verdad? En la oscuridad o en lo privado, en lo oculto, hace que genere este vínculo entre el agresor y la víctima, incluso con amenazas, incluso con amenazando que puede violentar a su madre o a ella misma o a él mismo, porque de un porcentaje más o menos del 20% golpean a las víctimas y las lastiman, pero bajo esas amenazas es muy complejo porque no es inconcebible, pero tal vez como la cultura es tan patriarcal, tan machista y tan lastimada desde sus estructuras, que tal vez nosotros a veces no cabe en nuestra cabeza pensar que un padre lo puede hacer o que un tío o que un abuelo. Pero lamentablemente es esta cultura la que ha permitido que avancemos, y en la prevención deberíamos de avanzar más en políticas de Estado, en educación en las escuelas y los colegios, cambiar esa mentalidad de construir y construir para velar por los derechos humanos de estos grupos vulnerables. Decirte es una característica así asá, es compleja, porque no entender que un padre, comprender que un padre, un abuelo o un tío es muy complejo. Lo que sí hay que entender es que es producto de estas estructuras sociales construidas durante muchos años y que siguen lastimando y afectando a esta población en condiciones de vulnerabilidad. Para finalizar, ¿qué recomendaciones podría usted proporcionar a la población y cómo denunciar? Si nos puede recordar los números a los cuales se puede denunciar, y no solo números, sino sabemos también se tienen otras formas de denuncia. Sí, las formas de denunciar tenemos, si fueran
agresiones sexuales a adultas o adultos, tenemos la línea 1572, que también es para la alerta Isabel Claudina. El equipo que está recibiendo las llamadas es un equipo preparado también, y preparadas porque son compañeras mujeres, y ellas derivan a las fiscalías respectivas para que continúe la investigación. En este caso también tenemos en las agencias fiscales, en la Policía Nacional, al 110 también, pero en los modelos, tanto modelo de atención integral en los departamentos y en Guatemala, que tenemos el MAINA y el MAINI, que son modelos de atención integral para la niñez 1 y el otro para mujeres víctimas de violencia, se puede ir a poner la denuncia directamente y ser atendidas con equipos multidisciplinarios que estamos para servirles y atenderles con debida diligencia, con calidad y con calidez. Pero también otras recomendaciones que se pueden dar es informar, mantener muy informados a los niños y a las niñas, cuáles son sus derechos en las escuelas, impulsar estos aspectos, no dejar a los niños y a las niñas solas con un vecino o con un familiar que de repente no es tan cercano, pero que nosotros veamos algunos aspectos o conductas que no corresponden. Es mejor no dejar y cuidar el resguardo de estos niños y esas niñas que son tan vulnerables, que cerrarles esas oportunidades a estos agresores. Son recomendaciones y denunciar, tanto ver presencialmente PNC-MP o al 1572, al 110 de Policía Nacional y el 1572 del Ministerio Público. Allá estamos para servirles a toda la población guatemalteca. Licenciada Lucrecia Vázquez, gracias por haber estado con nosotros esta noche en TN Todo Noticias. Definitivamente es muy importante el socializar esta información, sobre todo hacer el llamado a los guatemaltecos a que denuncien si tienen información o conocimiento de algún menor que pueda estar siendo víctima de agresión sexual o incluso algún adulto. Es importante que todos levantemos la voz.